bienvenido a tu programa Palabra Eficaz. Este es el día que el Señor ha hecho para que nos gocemos en este precioso programa. Y recuerda que este programa ha sido diseñado especialmente para ti. Palabra Eficaz. Este es un día hermoso porque tenemos la visita del pastor Mauricio Castellanos del Ministerio Pentecostal Monte Olivar. Recuerda que soy el pastor Jorge Alvarenga de la Nueva Iglesia de Dios y de tu programa Palabra Eficaz. Vamos a presentar al pastor Mauricio Castellanos de la Iglesia Pentecostal Monte Olivar. Bienvenido, pastor Mauricio. Dios me lo bendiga y gracias por estar acá en su programa Palabra Eficaz. Muchísimas gracias, mi hermano pastor Jorge Alvarenga. Es una bendición para mí también estar aquí en este programa que es de mucha bendición para todo el pueblo del Señor. Agradezco la bendición de poder estar aquí en este programa que es de mucho provecho para toda una nación que desea cada día pues tener una palabra de mucha bendición para su vida, para su casa, para sus hijos, para su matrimonio. Y es una bendición, hermano, poder estar a esta hora aquí y poder compartir este tiempo que sé que será de mucho provecho para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Para mí también es un privilegio tenerlo acá en el programa Palabra Eficaz. Y recuerda que si pues nos estás contactando a este programa de Palabra Eficaz, compártenos con tus familiares, con tus amigos, y en la pantalla también está la información de este ministerio Pentecostal Monte Olivar que pastorea nuestro hermano Mauricio Castellanos en Honduras, y va a ser de mucha bendición si tú puedes visitarlo. Pues ahí está el teléfono si quieres llamar también para dialogar con el pastor. Amén. Y pues eso es lo hermoso. En este día vamos a pedir al pastor Mauricio que él sea que nos dé el testimonio de cómo nació el ministerio Monte Olivar. Amén. Mi hermano pastor Jorge Alvarenga y a todo el pueblo de Dios que nos escucha en esta tarde, doy gracias al Señor, como le repito nuevamente, de poder estar aquí en este tiempo tan precioso. Ministerio Pentecostal Monte del Olivar, estamos ubicados en San Pedro Sula, Honduras. Es una bendición. Nació primero en el corazón de Dios. Amén. Y realmente que el Señor Jesucristo en el año 2010, una palabra profética que vino a mi vida, donde el Señor me estaba haciendo un llamado al pastorado. El pastor que ministró mi vida en esa ocasión, pues también es de Honduras. Es una bendición también conocerle a él. Y en el momento que el pastor dio esa palabra a mi vida, la tomé como que no estaba seguro si yo estaba para poder servir al Señor en esa área. Y cuando pasa el tiempo, 2 años después, para ser exactos, en el 2012, una pastora también en Honduras, de nombre pastor y profeta Ana María Vilés, ella pues me dio esa palabra nuevamente a mi vida, que el Señor estaba haciendo ese llamado al pastorado, al ministerio tanto pastoral como evangelístico. Y yo en ese momento también seguí pensando, Señor, pero no estoy preparado, creo que no estoy como para estar sirviendo en esta área, porque no siento que tengo la capacidad, la madurez espiritual, la madurez para poder servir al Señor en esa área. Pero siguió pasando el tiempo, mi hermano pastor y pueblo del Señor que está escuchando en esta preciosa hora. Muchas veces pensamos de que no tenemos esa facilidad de expresión, no tenemos esa capacidad para servir a Dios, pero todo ese tiempo que pasó, me la pasé pensando también de que no creía que era un llamado para mi persona. Pero debido a que yo seguía pensando en eso, en el año 2014, otra vez 2 años después, en El Salvador, la pastora del ministerio también allá en El Salvador, de apóstoles y profetas, la pastora Antonia González, me dio una palabra de profecía también a mi vida sobre el llamado que el Señor estaba haciendo a mi vida al pastorado. Y seguía yo pensando lo mismo, de que tal vez no tenía yo esa oportunidad de poder servir al Señor en ese tiempo. Entonces seguí pensando de que el tiempo iba a pasar y que Dios iba a proveer
los recursos y que iba a proveer el tiempo, pero yo dije, bueno, voy a dejar que pase el tiempo y que sea Dios decidiendo si finalmente voy a servir en esa área o no. Pero ya todo esto seguía predicando la palabra en la iglesia, pero todavía no entraba en mis planes, según yo, de poder servir al Señor en el pastorado. Y realmente que pasó de nuevo el tiempo en el año 2017. Mire lo que pasa, mi hermano pastor. Amén. Uno pensando de que tal vez no tiene la capacidad, pensando igual que Moisés. Señor, soy un tartamudo, decía Moisés. Jonás, en su molestia, también seguía huyendo para no llevar la palabra de salvación o de advertencia al pueblo de Nínive. Y seguía huyendo del Señor Jonás, pensando en no cumplir el plan de Dios y no cumplir el propósito que Dios tenía para con Nínive y para con su persona. Y luego, como le repito, en el año 2017, por asuntos de la vida, yo voy a parar a una cárcel en el país de Guatemala. Estando ahí, como por espacio de 5 días en esa cárcel, tuve la bendición de poder predicar la palabra ahí en esa cárcel por espacio de 3 oportunidades, 3 noches. Y en la última noche que yo estuve predicando, solo me daban, recuerdo, si no me equivoco, como 15 a 20 minutos para yo poder predicar la palabra. Pero recuerdo que cuando yo termino de predicar en la última noche, uno de los muchachos que está por ahí me llama y me dice que le predique a él solo. Que le predique a él solo porque él quería escuchar palabra de Dios. Me senté a predicarle la palabra y pasó como 1 hora, y en lo que yo me iba a levantar, él me dijo, sígueme predicando, no te levantes. Y yo sigo predicando la palabra. Pasó un espacio de 2 horas. Y yo seguía predicando, y ya pues llegó un momento en que cuando pasan las 2 horas, yo veo que de su rostro están cayendo lágrimas por sus mejillas, de sus ojos. Wow. Y yo me empiezo a preguntar en mi interior qué palabra lo habrá tocado. De tanto que le prediqué, no sabía ni qué palabra lo había tocado a él. Pero él mismo me dice, ¿sabes por qué lloro? Le digo, no. Porque el Señor me llamó a un servicio a mí. A un servicio como pastor de jóvenes. Y desaproveché el tiempo y no acudí al llamado que el Señor me hizo como pastor de jóvenes. Y debido a eso me involucré en otras áreas de la vida que al Señor no le agradan. Y esa es la razón por que estoy acá, preso ahora, en este lugar tan terrible. Creo que la sentencia va a ser de 70 años de cárcel. No sé si será menos o será más, pero eso es lo que se presume. Entonces, él me dijo, esa es la razón por la que lloro, porque no aproveché el llamado del Señor, no aproveché el tiempo. Y resulta que en ese momento, pues, nos separaron, nos llevaron a diferentes áreas y ya no pude seguir platicando más con él. Pero al siguiente día lo logré ver y vi que su semblante no era como el de otras noches o el de otros días. Y eso marcó mucho mi corazón y me recordé la palabra, la profecía que había venido a mi vida. Y eso me marcó en mi vida. Y me interesó tanto poder venir al camino del Señor a servirle a Él. Ya estaba en el camino del Señor, sí, pero no sirviendo en el área donde Dios me estaba llamando. Y resulta, mi hermano pastor, que en el año ahorita 2020, que el año pasado, en el mes de enero, yo solicito a los pastores donde me congregaba poder tener en mi casa un tiempo para poder servir al Señor con una célula. Y levantamos una célula en mi casa en el año 2020, en el mes de enero, y comenzamos ahí con la familia. Comenzamos aproximadamente, éramos como unos 9 personas que estábamos ahí en la sala de nuestra casa reunidos para poder compartir la palabra del Señor. Lo hacíamos los días lunes y los demás días lo hacíamos congregados en la iglesia. Amén. Y realmente que luego cuando en el mes de marzo de este año 2020 que pasó, que comienza la pandemia en Honduras, cerraron los templos
pero nosotros seguíamos predicando la palabra ahí en el grupo. Entonces, debido a que ya no había, oportunidad de ir al templo para poder recibir la palabra, entonces decidimos ampliar de un día que teníamos la reunión en casa, lo ampliamos a 2 días. Y eso pues fue de mayor bendición para nosotros, porque resulta que hubieron otras personas, otras familias, que debido a la necesidad que había en su corazón de poder seguir alimentándose de la palabra, me preguntaron si podían llegar a la casa a poder seguir compartiendo la palabra. Y debido a la pandemia, mi hermano, pues yo les pregunté si no había ningún problema que ellos, con nosotros, de que ellos pudieran llegar a la casa, y me dijeron que no había ningún problema. Lo que ellos querían era alimentarse de la palabra. Y seguimos predicando ahí. Luego, a las 2 semanas ya no cabíamos en la sala de la casa, pero seguíamos siendo una célula hasta el momento. Y resulta que en una noche del mes de mayo, decidimos que como ya no cabíamos dentro de la sala de la casa, hacerlo enfrente de la casa, en la calle. Nos reuníamos aproximadamente 30, 35, llegamos a ser hasta 40 personas que estábamos ahí en la calle. Y ahí predicábamos y vimos la gloria de Dios de una manera impresionante. La pandemia en pleno apogeo, como decimos nosotros, y nosotros ahí recibiendo palabra. No teníamos músicos, pero Dios empezó a hacer una bendición grande, porque mis 2 hijas, Axel y Andrea, empezaron a servir también en alabanza, mi esposa también en alabanza. El Señor empezó a llamar también otros hermanos a predicar la palabra del Señor ahí, en ese lugar. Niños, jóvenes, adultos, nos reuníamos 2 noches a la semana y poder seguir avanzando en el reino, poder seguir alimentándonos de esa preciosa palabra. Wow. Y lo impresionante es que una noche, estando en el culto, se vino un aguacero. Y yo dije, bueno, toca levantarnos e irnos. Pero yo era el primero que me iba a levantar, y cuando veo que nadie se levantaba, sino que todo el mundo estaba ahí, entonces yo me quedé también quieto. Otra mano estaba impartiendo la palabra. Y no se levantó nadie hasta que terminó el culto. Todo el mundo agarró una sombrilla, habíamos hasta 4 en una sola sombrilla. Y qué bendición, hermano. Una palabra preciosa esa noche, un tiempo poderoso en la presencia del Señor. Y ahí fuimos siempre, todas las semanas, alimentándonos de la palabra. Hubiera frío, hubiera calor, hubiera lluvia, ahí estábamos sirviendo y recibiendo palabra de Dios, como una célula. Gloria a Dios. Luego, Monte del Olivar nace, mi hermano, desde ese punto de vista que traíamos como una célula. Monte del Olivar nace en el mes de octubre, un 13 de octubre nace Monte del Olivar. Pero ¿cómo nace Monte del Olivar? Le quiero traer esa secuencia para ver en parte de mi testimonio en el llamado pastoral y también en el tema de cómo nace Monte del Olivar. En el mes de octubre, yo me reúno con un pastor, que fue el primer pastor que a mí me dio la palabra en el 2010, el pastor Roger Orellana, también de Honduras. Y empiezo a platicar sobre ese tema del pastorado con él, y él me dijo una palabra: si usted hubiera comenzado en el 2010, que el Señor le hizo el llamado, usted ya estuviera en el 4.º nivel del pastorado. Entonces, y aparte de que no hubiera pasado tanto proceso duro, porque pasé luchas, hermano, humillaciones, desprecios, cárcel, me sentía a veces enfermo, lucha con una de mis hijas, que un demonio le quiso quitar su vida, la quiso matar fuertemente, un demonio la atormentó demasiado, que fue una lucha que tuvimos fuertemente, pero gracias al Señor Dios nos dio la victoria. Aleluya. Y esa es una bendición poderosa. Platico con él sobre un tema que era necesario platicarlo por un impasse que se dio ahí con otra persona. Y resulta, mi hermano, que Dios me hace de nuevo ese llamado al pastorado. Gloria a Dios. Algo que es bien importante entender, mi hermano pastor Jorge Ávila Alvarenga,
que venir al pastorado no es asunto de que me gustó cómo ser pastor y yo voy a abrir mi propia iglesia. No. O que yo pueda decir, me gusta eso de que solamente se predica y ese es todo el trabajo del pastor. No. Pareciera eso, sí. Pero no es solamente eso. Hay que pagar un precio. Sí. Desprecios, luchas, tormentas, noches de desvelo, velar por un pueblo, tener los mensajes de la palabra, dar una palabra a todo aquel que la necesita. Y realmente lo más importante, tener el respaldo de Dios. Amén. En el pastorado, cuando uno es llamado de parte de Dios al pastorado. Entonces, volviendo al tema, mi hermano, el Señor me hace de nuevo ese llamado al pastorado. Yo decido con mi familia levantar ese servicio al Señor del pastorado. Amén. Sin tener un local, sin tener un lugar específico donde comenzar a predicar la palabra, como decir un templo, sino que lo estábamos haciendo en la calle todavía en ese tiempo. Luego pues sin tener músicos, sin tener nada. Pero empezamos a orar al Señor Jesucristo, que es bueno. Amén. Y que Él es fiel. Amén. Y si Él nos llamó, Él nos respalda también. Amén. 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 Entonces, mi hermano, pastora Billy Alvarenga, iniciamos de esa forma, así sin nada, sí. Pero lo más importante, teniendo a Dios en nuestro lado, el respaldo de Dios. Amén. 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 Entonces, mi hermano pastor, decidimos arrancar ese servicio al Señor nuestro Dios. Mi cuñada Ruth decide prestarnos un lugar para poder levantar ahí donde poder servir al Señor y poder levantar una galera, por decirlo así, sí. Allá en Honduras. Sí. Así decimos, a un espacio solamente con un techo. Sí. Pero al mismo tiempo, 2 días después de que mi cuñada Ruth me hace esa bendición para nuestra vida, porque ella no quería vernos tampoco ahí en la calle. Entonces, un hermano, que es el líder de jóvenes en nuestro ministerio también, es el presidente de jóvenes, mejor dicho, él tiene una batería y me dice, hermano pastor, mi batería yo quiero ponerla a disposición del ministerio. Wow. Sí. Entonces viene a mi mente, ¿y cómo vamos a hacer para que esta batería esté protegida? Si lo que vamos a tener es una galera. Sí. Entonces me pongo a orar al Señor. Todavía no teníamos el nombre del ministerio, pero ya estaba en mente, sí. Primeramente en el corazón de Dios. Amén. Me pongo a ayunar, a orar, y Dios un día me lleva a una palabra en el libro de los Hechos, capítulo 1 y el verso 12. Y ahí Dios me da el nombre del ministerio, Monte del Olivar. Monte del Olivar. La gente me preguntaba, pero había escuchado Monte de los Olivos. Le digo, me dicen a mí, no Monte del Olivar. Le digo, el Señor me dio ese nombre porque también está en la palabra. Entonces, Ministerio Pentecostal Monte del Olivar es una bendición. Hermano, hemos visto la gloria de Dios. Luego, cuando seguimos orando y ayunando para saber si realmente era el lugar donde mi cuñada Ruth nos había prestado, si levantar ahí la galera para tener ahí el ministerio o no, el Señor le pone a mi esposa Maribel Quintanilla, que también es un respaldo muy importante para el ministerio, le pone en su corazón de que no era ese lugar. Y yo veía en el rostro de algunos hermanos como que tal vez no estaban muy de acuerdo, porque era un poquito medio escondidito el lugar, entonces como que no estaban muy de acuerdo. Y empezamos a clamar al Señor nuestro Dios, que es bueno, como le repito. Amén. Y una noche el Señor pone en mi corazón que debíamos dejar un espacio de nuestra casa para levantar el ministerio en ese lugar. Gloria a Dios. Entonces, ocupamos un espacio como de, por ponerle así, un 45% del espacio de nuestra casa y poder levantar el ministerio ahí. Un espacio donde cabemos aproximadamente 40 personas, entre 40 y 45 personas. Y ahí estamos, ya ahorita el 13 de febrero cumplimos 4 meses como Ministerio Pentecostal Monte del Olivar.
en San Pedro Sula, Honduras, en el barrio Río de Piedras, 26 Avenida 4 y 5 Calle, en el pasaje Quintanilla, en Honduras. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Cuando el Señor, tenemos el respaldo del Señor y cuando sabemos también esperar al tiempo de Dios. Amén. Si usted, como le dijo el pastor, ya estuviera en un cuarto nivel, pero había que pasar ese proceso también. Había que pasar un proceso. Había que pasar un proceso y eso es cuando a nosotros valoramos más el servir a Dios, porque Dios nos ha ayudado a seguir respaldando el ministerio que Él tiene para cada uno de nosotros, porque es un llamado, pero también a la vez es una responsabilidad con el Señor, porque muchos quieren ser pastores tal vez no tienen el llamado, pues yo no estoy criticando a nadie, pero es muy importante el testimonio del pastor Mauricio Castellanos, de cómo se inició. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a entender de que esto no es porque nosotros nos gusta, como decía él al principio, queremos solo predicar. No, es una gran responsabilidad. O sea, es un trabajo de estar día y noche pensando y velando por las almas que Dios va dando conforme al crecimiento del ministerio. Amén. Pero a la vez es sufrido, es muy sufrido, y por eso Dios lo hizo pasar por ese proceso también. Es necesario padecer, porque el apóstol Pablo nunca lo hubiera entendido si no hubiera tenido el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo, y él le dijo claramente: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Allí él rompió todo, se puso a la disposición y al servicio del Señor Jesucristo, y le tocó que padecer mucho, porque no había muchas personas que cómo le iban a creer si él era el perseguidor de la iglesia, conocido y con refama y todo. Amén, pero estaba el respaldo de Dios, que desde que le dijo a Ananías el Señor, pues que lo fuera a buscar y que tenía que orar por él, y porque era un instrumento útil para el Señor, y el Señor no se equivoca. Entonces en el llamado al ministerio así es también, pero tenemos que entender que hay una responsabilidad fuerte de servir, de servir al pueblo, de servir en todas las áreas que Dios va poniendo en el camino para el ministerio. Pero en gloria a Dios que Dios medio me gozaba cuando ya empezamos a ver. Yo quiero decir a la audiencia que el pastor Mauricio Castellano pues es parte de nuestra familia, porque la esposa de él, nuestra hermana Maribel, es prima mía, por parte de mi mamá y de mi tía. Entonces había siempre un parentesco, y cuando el Señor me estaba llevando a El Salvador al aniversario de la iglesia de mis padres, cada año, pero este año no pudimos por la pandemia y unas cosas que pasaron ahí, pero el tiempo lo entendemos que es algo que el Señor no quiso que este año fuera, y tampoco ellos pudieron ir, y siempre nos encontrábamos allá, y él me ayudaba a hacer los bautizos y compartimos mucho tiempo, y veníamos viendo que el Señor estaba ya trabajando para el tiempo correcto del ministerio que venía pastoral. Y entonces fue formándolo el Señor poco a poco hasta que se llegara el tiempo perfecto para el Señor. Amén, hermano. Amén. Así es que a la población en Honduras, que todo aquel que está mirando este programa, y si viven en Honduras y en San Pedro Sula más que todo, pues vayan y visiten este ministerio. Va a ser de mucha bendición para ustedes. Van a salir bendecidos de ahí. Van a salir bendecidos porque el pastor que el Señor ha puesto, pues es puesto por el Señor. Amén. Gloria al Señor, hermano. Amén. Algo que quisiera compartir con nosotros. Me imagino que lo bonito es de cómo nos encontramos acá. Amén, gloria al Señor. Me gustaría que compartiera con la audiencia. Amén. Es un testimonio hermoso también. Es una bendición, mi hermano, estar acá. Gracias al Señor. Seguimos trabajando en el ministerio. Hemos visto la gloria del Señor para compartir un testimonio acerca pues de lo que hemos estado padeciendo en este tiempo con la pandemia del coronavirus. En el mes de agosto, creo que fue, no recuerdo si fue a finales de agosto o por ahí, sí, en agosto creo que fue. Llegó un varón con su familia
ahí a la parte de afuera donde nos estábamos reuniendo. Él sintió irse a gozar con nosotros. Gloria a Dios. Y llega y al final del culto, casi al final del culto, él me llama y me dice, hermano, me dice, fíjese que yo tengo un problema. Y desde hace 2 meses no tengo trabajo. Y la razón es porque yo salí positivo del COVID-19 y me he hecho ya 4 pruebas de hisopado y todas me salen positivas. Y es la razón por la cual en mi trabajo pues no me admiten. Y ya estoy preocupado porque temo perder mi trabajo. Entonces me dice él, mañana voy a la 5ª prueba y supuestamente si salgo positivo en esta prueba, pues voy a tener problemas con mi trabajo. Entonces decidimos orar esa noche por él. Al siguiente día que él se hace la prueba de COVID-19, la prueba le salió negativa. Gloria a Dios. Y fue de mucha bendición porque para nosotros fue de mucha satisfacción, mucha bendición porque el Señor es el que hace la obra. Amén, amén. Entonces hemos visto la gloria del Señor muy espectacular moverse en ese lugar. Nos hemos gozado en la presencia del Señor. Y mi hermano pastor, el miércoles de la semana pasada, mi cuñada Ruth me llama para decirme que si puedo prestar a mi hija Axa para que acompañe a mi suegra, que es su abuela y madre de mi cuñada Ruth, para venir para acá a Atlanta, acompañarla en el avión y poder ella quedarse por un mes por acá. Yo le digo que está muy bien, que no hay problema, y decidimos solamente que había un detalle, que su pasaporte pues estaba por vencerse y habíamos hecho el trámite del pasaporte nuevo. Y fuimos el día viernes fuimos a hacer ese trámite del pasaporte de mi hija, pero resulta que por algo que faltó ahí, no pudieron entregarle el pasaporte a mi hija. Ya era como las 11 de la mañana del día viernes y mi cuñada, yo no tenía hasta ese momento ni la menor idea de que ella me iba a decir que por qué no vengo yo entonces a acompañar a mi suegra. Amén. Entonces me llama y me dice, bueno, ¿y por qué no vienes tú a acompañar a mi suegra? A mi madre, perdón, que es mi suegra. Y le digo, bueno, solo déjeme hacer algunas gestiones por acá porque tengo que dejar listo, pedir permiso en mi trabajo y dejar listas las cosas del ministerio y otras cosas que había que hacer todavía. Y venirnos para acá el día sábado con mi suegra. Como le repito, hermano, no tenía ni la menor idea. Y como usted decía al principio, no nos pudimos ver en El Salvador este año, pero ya el día sábado venimos por acá. Usted me da la oportunidad de predicar el día domingo acá en el ministerio de la Nueva Iglesia de Dios, que fue de mucha bendición poder compartir este tiempo acá, mi hermano. Y muchas gracias por tomarme en cuenta siempre para predicar la palabra. Y resulta que 48 horas después, o sea, el domingo, estaba por acá predicando sin yo tener la mínima idea de que Dios me iba a dar la oportunidad de estar por acá. Y este día, hoy estamos haciendo este programa, mi hermano, por la misericordia de Dios también, Amén. Por la gracia de Dios. Amén. Y queremos siempre ser muy agradecidos con Dios, porque por misericordia de Dios no hemos perecido todavía. Amén. A pesar de tanta situación difícil en esta tierra, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, Dios ha sido especial. Y yo le animo a usted, mi hermano y hermana, que se congrega acá en el ministerio, la Nueva Iglesia de Dios, que siga sirviendo al Señor, que siga se fortaleciendo en la palabra, que siga apoyando a la familia pastoral, que siga sirviendo a Dios, porque no podemos volver atrás. La venida del Señor está pronto y mientras nos mantengamos fortalecidos en Dios, Dios nos seguirá respaldando de una manera muy especial, muy importante. La tarea pastoral no es fácil, pero cuando lo hacemos para el Señor con amor, se hace de manera satisfactoria. Así que mi hermano pastor, es una bendición estar por acá, compartiendo con usted en este tiempo. Amén. Y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas con nuestra vida. Amén. Para nosotros también es un privilegio, como le dije al principio, tenerlo acá. Y muchas gracias. Y pues fue una bendición. Le decía yo al principio, el domingo que nos vimos, y no nos pudimos ver en El Salvador, pero amén. El Señor tenía pautado vernos acá. Gloria al Señor, amén. Y poder tener la oportunidad de que usted presentara a la audiencia de la Nueva Iglesia de Dios y a todos los que se conectan a través de la Nueva Iglesia de Dios TV, es el canal en YouTube, tener esta oportunidad. Y para mí es una gran satisfacción, es un gran anhelo, deseo de
queríamos compartir este momento en Palabra Eficaz, ya que Amén. Aprovechando que él está aquí y que Dios lo trajo con bien y lo va a llevar con bien. Amén. A seguir trabajando ahí en Honduras fuertemente. Amén, porque ese es el anhelo de nosotros, que decirle al Señor, bueno, si quiero seguir trabajando fuerte en el ministerio mientras tú me lo permitas. Amén. Hacerlo y tener el respaldo de Dios, porque eso es lo más importante, pastor. Amén. Sentir el respaldo de Dios. Sí, amén. Como el Señor le dio 3 prácticamente testimonio de que Él lo estaba llamando. Amén. Amén. Fueron como 5 en total, ¿no? Gloria a Dios, 5. gloria a Dios. Sí. Sí, entonces eso es lo más hermoso cuando sí, vemos que cómo el Señor viene obrando hasta que se cumple. Amén. Es bastante similar a lo mío, pero el mío fue el proceso un poquito más largo, pero ya el testimonio lo daremos en otra ocasión a la audiencia. Gracias por compartir con nosotros. Este programa es de mucha bendición para muchas vidas. Sigue conectándote, sigue compartiendo con tus amistades y recuerda que este programa ha sido hecho para ti. Es el programa de Palabra Eficaz. Y amén. Y así te pedimos que estés siempre ahí compartiéndonos si eres miembro de la congregación de la Nueva Iglesia de Dios. Y así voy a dar el tiempo a nuestro pastor Mauricio Castellano, que se despida y que nuevamente dé la dirección y el nombre del ministerio Monte Olivar. Muchísimas gracias, mi hermano pastor Amén. Jorge Alvarenga. Ha sido de mucha bendición poder compartir en este tiempo, en este lugar. Que sea Dios siempre respaldando y bendiciendo este ministerio, respaldando, bendiciendo su vida en manera muy especial. Así que agradecemos también a usted, hermano y hermana, que toma su tiempo para poder compartir con nosotros también, porque esa palabra que va a edificar mucho su vida será de mucha bendición para su presente y su futuro, para usted y para su familia. Así que le agradecemos mucho por su tiempo. Le repito mi nombre, soy el pastor Mauricio Castellanos, del Ministerio Pentecostal Monte del Olivar, en San Pedro Sula, Honduras, del barrio Río de Piedras, 26 Avenida, 4 y 5 Calle, en el pasaje Quintanilla. Mi esposa y mis hijas estamos muy agradecidos también para servir al Señor y toda la congregación al cual enviamos un saludo allá en Honduras y también acá a la Nueva Iglesia de Dios y a todo el pueblo del Señor en cualquier rincón del mundo. Sea Dios bendiciendo totalmente su vida. Dios le guarde siempre. Amén. Y ya para despedirnos, gracias por la sintonía. Dios te bendiga y será hasta la nueva edición de Palabra Eficaz. Dios le bendiga.